Biblia hace mención de los Nicolaitas solo en dos ocasiones. Primero en Apocalipsis 2:6 y dice: «Pero ¿quién es esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales también yo aborrezco?» Este mensaje fue enviado a la iglesia de Éfeso. La segunda mención la encontramos en el mismo capítulo 2, versículo 15, y dice: «Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, las cuales yo aborrezco». Este mensaje fue enviado a la iglesia de Pérgamo. Estas son las dos únicas referencias bíblicas que tenemos donde se menciona a los Nicolaitas. ¿Quiénes eran entonces los Nicolaitas? Al no tener tantas referencias bíblicas de este grupo, han surgido muchas interpretaciones para tratar de explicar quiénes eran. Antes de comenzar, debemos recordar en todo momento que el libro del Apocalipsis está cargado de simbolismo. Desde esta base de interpretación, podemos decir que la palabra Nicolaita tiene un simbolismo. Para entender esto, podemos tomar como ejemplo lo siguiente. A lo largo del mensaje dado a las 7 iglesias, podemos encontrar referencias a la doctrina de Balaam, de Jezabel y de los Nicolaitas. Pero estos nombres son simbólicos. Por ejemplo, Balaam significa devorador y es usado en Apocalipsis para hacer una referencia a los que comían de lo sacrificado de los ídolos. Así que los que practicaban esto se los representa como practicantes de la doctrina de Balaam, el devorador. También tenemos la figura de Jezabel. No es que existía una mujer en la iglesia llamada Jezabel que ejercía influencia, sino que es un nombre simbólico, para simbolizar a aquellos que practicaban la idolatría e inmoralidad. Asimismo tenemos la palabra Nicolaita, que significa dominadores del pueblo. Dios arremete contra aquellos que empezaban a rebelarse contra la disciplina y la autoridad de la iglesia, estableciendo ellos su propia jerarquía. A esto se les llama Nicolaitas, es decir, son nombres simbólicos, dados a facciones de la iglesia que empezaban a causar desorden dentro de ella. Los padres de la iglesia católica como Irineo, Hipólito, Epifanio y Teodoreto mencionaron a los Nicolaitas como seguidores de Nicolás el diácono, que es mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versículo 5. Aunque muchos de los estudiosos creen que esta corriente nicolaita, surgida en los primeros años de la iglesia en Éfeso, empezó a dominar las jerarquías de la iglesia a través de la corrupción que ejercían. Se mezclaron entre la política romana tratando de hacer vínculos entre la iglesia y el imperio, lo cual los llevó a amar el poder absoluto sobre el pueblo de Dios. Así se convirtieron en los dominadores del pueblo. De allí la palabra Nicolaita. Muchos creen que era un grupo minoritario, que se consideraba de una clase superior, menospreciando a los pobres de la iglesia. Vivían en lujuria y en toda clase de derroches, mientras los más necesitados de la iglesia padecían hambre. Los Nicolaitas vivían en opulencia. Por estas prácticas el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: «Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales también yo aborrezco». Hay diversas opiniones acerca de los Nicolaitas. Por ejemplo, Irineo dice que eran seguidores de Nicolás el diácono de la iglesia y arremete contra él. En cambio, Clemente de Alejandría dice que sus seguidores lo malinterpretaron. Otros, en cambio, como Victorino de Petovio en el siglo II, dice que hombres falsos y turbadores tomaron solo el nombre de Nicolás para establecer su doctrina. Beda el Venerable dice que el diácono Nicolás permitió a otros hombres casarse con su esposa y que de allí viene la desviación de este grupo. Tomás de Aquino, por su parte, decía que Nicolás apoyaba la poligamia o la práctica de compartir las esposas. En fin, vemos que tenemos muchas opiniones.
Por ello, lo más correcto es entender que el libro del Apocalipsis es simbólico y los elementos, nombres y seudónimos utilizados llevan un matiz de simbolismo místico que tiene el objetivo de prevenirnos de los peligros que pueden llegar a nuestra vida y desviarnos del camino. Ya que hoy en día puedo ser un nicolaíta a través de mis acciones y prácticas, puedo ser de Balaam o de Jezabel a través de mi conducta. Así que no es un grupo en sí. El nicolaíta o los nicolaitas es un estado espiritual del hombre. Así que esperando que hayamos contestado la pregunta de Juan José López acerca de su interrogante de quiénes eran los nicolaitas. Si tú también nos quieres enviar tus preguntas, te dejamos aquí el email para que nos envíes tus preguntas